imagen que trae el Gerald, pero no explica luego gran cosa. La esencia es lo que tenemos que entender. Ay. Ay, ¿qué es lo que dice? Bueno, van a pensar que tenemos nuestro ADN. Voy a hacer así. Piensen que este es todo el DNA y acá está la hélice. Bueno, está la hélice, ya sea así chiquitito. Y vamos a llegar en algún momento del DNA, con mucha imaginación. Vamos a llegar al momento en la punta, así, así. De este lado y de este lado. Vamos a suponer que este sea el 5, entonces por ende este va a ser el 3. No le voy a poner todo prima, todo porque me va a complicar un poco. Bueno, y entonces de este lado, bueno, siguiendo la hélice, vamos a suponer que este se quedó acá. 5 y acá el 3. Bueno, entonces, sí o sí en la punta del DNA, acá no hay, en las partes, digamos, la interna, no hay drama porque siempre en la horquilla o en un replicón vamos a tener a alguien de quien estirar desde el extremo 3' para poder rellenar el espacio que se dejó por el cebado. Entonces, en las puntas de los cromosomas vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que acá le vamos a mirar al 3'. Si ustedes todavía, porque alguien me escribió, si ustedes todavía no entienden bien por qué es continua y por qué es discontinua, tienen que hacer una horquilla y analizar cómo está el molde. Entonces tienen que analizar cómo va a estar la hebra hija. Entonces una de ellas va a tener que ir en sentido contrario hacia donde se mueve, se va abriendo la horquilla. Entonces por eso va a tener que ser necesariamente discontinuo. Analicen esa parte toda esta semana, hagan dibujitos, miren, hay videos, hay en internet, hay miles de formas y cuando no pueden, ahí volvemos a conversar. Me va a volver a enviar un toquecito para que después me acuerde cuando hagamos el preexamen, organizar algunas cosas, el repaso preexamen, en nuestro encuentro preexamen. Acá, piensen en el extremo 3' nomás, en el extremo 5' no vamos a tener ese problema porque acá, voy a cambiar otra vez en rojo, porque en el extremo 5' nosotros vamos a tener que, la hebra hija va a terminar acá, en su extremo 3, entonces este sí o sí
ya se sintetizó desde acá y es una cadena continua. Pero la hebra hija de esta parte, o sea, acá no vamos a tener tampoco problema. Bueno, pero vamos a tener problema aquí y aquí. Porque la hebra hija de esa parte, ay, perdón, me voy a desconectar de mi WhatsApp. Bueno, después hago. No olvidé ese detalle. Este va a ser el primers de RNA, ¿verdad? Voy a decir primers de esta parte y este va a ser el primers de esta parte. Este es el DNA, este es el DNA. Entonces acá es el 5 de esta hebra. Este es el 5 de esta hebra. En algún momento, entonces, yo voy a tener que eliminar este primers. Este. Eliminar ahora. Entonces acá va a quedar un vacío. Un vacío. Y yo no voy a poder tener de acá nada para poder rellenar. Y no voy a poder tener de acá nada para poder rellenar como estoy haciendo en las otras partes. Entonces voy a tener un problema acá en la punta. Sí o sí voy a tener un problema. Entonces, para minimizar la posibilidad de que se pueda perder material genético en cada replicación, aparece la telomerasa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es solamente analizar esa partecita. Voy a sacar entonces, puedo sacar este que está acá. Bueno, voy a sacar este que está acá. Y vamos a mirar acá, vamos a hacer un zoom, vamos a como hacer al microscopio, ¿verdad? Vamos a analizar lo que puede ocurrir en esa parte. Entonces, hay una enzima que es la telomerasa y voy a hacer así esto. Acá el 3, esta es la cadena molde original. Este. Y esta es su hebra hija que se quedó más cortita acá, porque eliminamos el primer. De la hebra molde original llega hasta acá. Voy a dividir nomás por una cuestión didáctica. Ahí voy a rayar, ¿verdad? Entonces, la telomerasa es una enzima también que tiene capacidad de generar ácido nucleico, genera DNA también. Y también requiere un molde, pero ella requiere un molde de RNA. ¿Y dónde está el RNA? Está en la estructura propia de la telomerasa. O sea, la telomerasa es un combo también. Ella es polimerasa y a la vez trae ya su molde consigo, ¿verdad? Entonces piensen que la telomerasa usa su propio RNA incorporado como molde para generar DNA extra. Y lo que va a hacer es aumentar esta partecita. Este es el molde original. Este es el que generamos por la replicación propia y se quedó más cortito porque sacamos el cebador, la hebra hija. Entonces, lo que va a hacer la telomerasa es aumentar acá. No es que va a parecer que sea de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Voy a cambiar un poco. Voy a usar acá la flechita, porque no voy a usar todo ese espacio, porque dejo ahí. Acá vamos a analizar. Entonces voy a poner otra vez en rojo y ese va a ser nuestro DNA. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a aumentar esto. Acá hay un extremo 3' y esa polimerasa de DNA, porque es una polimerasa de DNA, solo que usa un molde de RNA que él mismo trae. Entonces va a empezar a aumentar este. No leyó ningún DNA, leyó su propio RNA y aumenta esto. ¿Cuántas veces sea necesario? Va a aumentar. Y entonces nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Va a ir aumentando este.
Entonces, este 3 va a ir alargándose cuantas veces sea necesario. Cada libro les va a explicar los términos que utiliza para que le podamos entender. Hay diferentes pareceres, pero la esencia es la misma. Por eso yo les doy la esencia nomás de la telomerasa. Y les digo, vamos a usar el del libro base y al final nuestro libro base no nos da mayores detalles, pero acá está la clase y ustedes tienen que entender qué es lo que ocurrió. Entonces, ustedes pueden buscar algún video, otro libro, lo que quieran, pero en realidad la esencia va a seguir siendo la misma. Vamos a tener que solucionar ese problema ahí en la punta. Y la solución del problema es de la misma manera. Necesitan la telomerasa, trae su propio molde de que es el RNA, ella sintetiza DNA a partir de eso y genera DNA extra. Se va a hacer cuantas veces sea necesario. Algún libro le va a explicar con más detalles, menos detalles, todo. Entonces voy a hacer que en algún momento esto tome un camino como que va haciendo este extra, va haciendo este extra. Y más o menos a esta altura le voy a dejar. Entonces este es un extremo 3' que él genera. Este es un extremo 3' porque él aumentó esto y organizó de una manera que este extremo 3' quede disponible. ¿Para qué? Hasta acá voy a poner como un límite. Este es DNA, este es DNA, este es DNA, todo es DNA. Pero este es nuestro DNA original y este es DNA extra que está generando la telomerasa, que es una polimerasa. Cuidado su micrófono. Entonces, acá nosotros tenemos esta, este extremo 3'. Cuando ese extremo 3' ya esté disponible de la forma que queremos usar, que cada libro les va a explicar la forma, cuántas veces hizo, cosas así, eso ya depende del libro. Entonces, ahí se va a detener la telomerasa. Entonces genera este extremo 3' que yo pueda usar por la polimerasa de la replicación. Entonces de acá una polimerasa de la replicación puede rellenar este espacio. Acá. Y acá la ligasa le va a ayudar a unir. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Nosotros vamos a tener, este es el molde, esta es la hebra hija que tenemos hasta aquí. Aquí había un extremo, entonces, un pedazo que nos faltaba. Y ahora yo relleno este pedazo. Este pedazo. Estoy rellenando. Como este es un extremo 3', fíjense, está así este. Este es el azúcar. Así está. Este es el fosfatito. Y acá está la base nitrogenada. Entonces, acá está el extremo 3'. La polimerasa de DNA de la replicación va a venir, va a usar este extremo 3' y va a rellenar. Entonces voy a unir con el que ya está por la ligasa y esto DNA. DNA es, no sé dónde voy a dibujar, acá bien. Este es la desoxirribosa. Entonces, este es el azúcar. Rellena. ¿Qué ocurre después? Una nucleasa, también se piensa que es de la replicación, va a empezar a eliminar este extra. Elimina todo ese extra. Y este era el extremo 3' del extra que yo generé. Estaba de esa manera. Entonces, ahora, cuando yo ya arreglé todo eso, yo voy a tener, este es el extremo 3' de mi molde original y este es el extremo 5' de la hebra hija. Rellené este espacio. No me quedo con pérdida como que hice desaparecer acá. De los dos lados tiene que ocurrir esa situación. Entonces, en las puntas de los cromosomas voy a tener ese inconveniente y voy a solucionarlo con la telomerasa. Sigan los pasos que sigan, 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, depende del libro, del dibujo que quieran, el color que quieran. Porque generalmente van a otros libros, porque nuestro libro base no dice nada técnicamente. Pero la esencia va a seguir siendo la misma. La esencia va a seguir siendo la misma. La telomerasa les va a ayudar a evitar porque silenciar, porque la pérdida de DNA en las puntas de los cromosomas. Él les va a decir, o por lo menos les va a ayudar a evitar, les va a decir, pero por lo menos a minimizar que se pierda, porque se piensa que sí o sí hay una pequeña pérdida, pero no es así tan catastrófico en cada replicación. Entonces, por eso, ustedes van a tener en cuenta que la telomerasa sintetiza DNA, continúa desde un extremo 3' también, genera DNA extra, necesita un molde, es una polimerasa de DNA, pero su molde es de RNA. No confundan por eso, porque la polimerasa de DNA quiere decir que genera DNA. Entonces tiene un molde de RNA que ella misma trae. Ella es una ribonucleoproteína, le decimos, porque tiene RNA y parte aminoácidica. La parte aminoácidica es la que le ayuda a sintetizar el ácido nucleico, entonces tiene actividad enzimática, y su parte de RNA es la que se utiliza como molde. Entonces, cada libro les va a dar la propuesta. Van a generar DNA extra hasta que el extremo 3' esté disponible para que una polimerasa de DNA de la replicación pueda usar ese extremo 3' libre para estirar de allí la síntesis, porque en algún momento los libros les va a dibujar, algunos libros les va a presentar así que continúa y a lo mejor ni les va a mostrar lo que yo les mostré que gira. Pero atiendan bien lo siguiente, les dije que son situaciones y de dibujo, porque imagínense que, ¿qué van a hacer? Van a continuar acá toda la vida, se van a ir hasta kilómetros, pero nunca va a estar disponible para poder hacer esto. Entonces es lógico que en algún momento se dispone, giró, no sé qué hizo, ¿verdad? Pero se dispone. Entonces yo les presento un modelo así que, se explica que se dispone el extremo 3'. Yo le digo giró, no sé, tómenlo como quieran, hace saltos estrella, no sé, vuelta, pero se dispone. Esa es la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Se dispone un extremo 3' para poder una enzima de la replicación, polimerasa de DNA de la replicación, ya no es más la telomerasa, continúe ya esa síntesis y después se elimina el DNA extra. Y ahí tienen que tener en cuenta lo siguiente. Algunos dicen, confunden que acá tiene que poner otra vez un cebador. Ya no, porque de RNA, ¿verdad? Ya no pone el RNA. ¿Por qué? Porque si pone otra vez un RNA, para eso está generando toda esta estrategia de tener un extremo 3' para continuar ahí y rellenar. Porque si pone otra vez un RNA, acá vas a tener que volver a eliminar. Y no tiene sentido. Entonces, por eso, esta es la propuesta de nuestro libro, la imagen, él divide en pasos y les explica en el capítulo 12 la actividad de la telomerasa, porque él dividió didácticamente la forma en que va a presentar. Entonces, ustedes van a estudiar nomás lo para este parcial, capítulo 12 o capítulo 13, pero van a tener que estudiar nomás. Entonces, les va a hablar de la telomerasa. Los 80 por ahí vino esto.
y les va a decir que lo mismo que yo le estaba diciendo, que va a agregar nuevas repeticiones. Eso se va a dar en el extremo 3' que está acá. Este es, entonces, es así. Hasta acá es nuestro DNA original, este es el molde y acá se perdió el primer. Entonces, hay esa diferencia acá. Se viene la telomerasa con su propio RNA, por eso hay uracilo acá, y va a ir generada, y se piensa que es una secuencia conservada. Pero no, no hace falta que ustedes se memoricen. Ahí la profe me va a preguntar, ¿es U, C, U, A? No, no. Repite esto, entonces, cuántas veces sea necesario. Y alarga este. Fíjense, acá por ahí ya se van a dar cuenta que está alargando, que es lo que yo ya les comenté, ¿verdad? Se va a ir agregando eh, repeticiones al extremo 3' les va a decir generalmente de la cadena sobresaliente porque es la cadena que se quedó un poco más larga comparada con la otra, que era originalmente la, la cadena molde, ¿verdad? Que es lo que le estaba explicando. Y bueno, les va a decir también que eso está ocurriendo. Una vez que eso ocurra, les va a hablar de la polimerasa clásica, convencional, como le llame, creo que ahí le llama convencional a la de la replicación, y les va a decir que puede utilizar ese extremo 3' recién sintetizado, como dice, como una, generalmente en los libros, el libro suele decir como una plantilla, dice, para agregar el extremo 5' a la cadena complementaria a su longitud original, porque le estoy así, como que leyendo así algunas partecitas porque no sigo todo. Entonces, va a ser lo que ya les expliqué. Al decir que usa como una plantilla, algunos toman que usa como un molde, y no es así. Yo ya les expliqué la serie. Entonces, les va a decir ahí que la telomerasa también actúa eh, como una de las transcriptasas del VIH porque está haciendo como que al revés, ¿verdad? Le va a comparar un poquito con las transcriptasas inversas. Pero eso no le quita la actividad de que sea una polimerasa de DNA, ¿verdad? La forma en que hace es lo que cambia. Y bueno, ahora, cuando presentan los pasos de la telomerasa en, en nuestro libro base, ustedes van a tener en cuenta que les va a presentar una figura, esta que está acá, y al lado va a estar otra, eh, que se da, ¿verdad? La parte C es la que, por eso pegué luego con la parte C, es la que le presenta el mecanismo de la telomerasa. Dividen estos pasos, solamente por hacer así una didáctica. Entonces, les va a decir lo que les dije, según el extremo que está sobrando, les va a dividir en pasos, va a empezar a elongar, que es lo que le está dando, le llama luego elongación. Entonces él le dice, se une, elonga, y después les va a decir a qué es lo que le llamó traslocación, porque también hay que llamarle traslocación acá, no es que hay un acuerdo así muy unánime entre las partes, ¿verdad? Entonces, lo que les va a decir que después de sintetizar ese trecho de DNA que dijimos, eh, les va a decir, se desliza al extremo nuevo, cosas así, de la cadena de elongación y sirve como plantilla, porque ahí es donde él toma que este tiene que quedar disponible. Eh, entonces, por eso les va a decir que después la parte complementaria acá, la que falta, se va a llenar con las enzimas de la replicación. Y ahí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, la translocación, nuestro libro nos define muy bien qué es lo que es para él translocación. Es como si fuese que se va yendo. En realidad tiene que disponer, tiene que disponer. Entonces, la translocación para algunos es que esto gire y se disponga acá, a esta altura, como les mostré hace rato.
se dispone. No importa cómo hizo, si hizo un giro, hizo un ángulo, hizo esto, no sé, pero él se dispone. Esa es la esencia de la traslocación, es que el extremo 3' puedas usar. No importa el dibujito, no importa lo que dice de la definición así muy, no muy clara, pero la esencia es que puedas usar. Y que después la enzima, acá va a usarse la enzima la replicación, como les mostré. Y ahí es donde les va a decir que esta brecha que está acá se llena por la enzima replicación. Pero ¿cuál de la enzima la replicación? Porque tenemos ahí la delta, la epsilon, la alfa, e incluso antes se pensaba que esto se rellenaba por la beta. Lo cierto es que ya no actúa la telomerasa acá. Acá ya no tiene nada que ver la telomerasa. La telomerasa me ayudó con el extra para disponer un extremo 3' libre. Eso me ayudó la telomerasa. Ahora, ¿qué ocurre? Acá sí cambió un poco porque incluso nuestro libro les va a decir que allí nosotros usamos la enzima, la replicación polimerasa alfa primasa. Y atiendan bien lo siguiente, porque yo les dije, ahí no se genera un cebador de RNA, porque no tiene sentido, van a volver a eliminar después. No porque diga que se usa esa enzima de la replicación polimerasa alfa y primasa, es que indique que hay RNA. Entonces lo que nos dice es que vos necesitas esa alfa está con la primasa, que ellos se ubican acá, y esta trabaja. No tiene nada que ver esta, está nomás con esta. Porque ellos ya se asumió que en la replicación hacen como un trabajo en conjunto, que este primero genera RNA y este le continúa. En el telómero siguen estando juntos, pero no funciona la primasa, porque no hay RNA. Entonces puede ser que el libro les diga hay cebador, pero entiendan que es DNA en el trecho que él le dijo que es parte del cebador cuando actúa la alfa, no RNA. Entonces ahí se entiende el contexto. El libro a veces les va a decir hay cebador. Como nuestro cerebro directo parece que piensa en RNA, tengan en cuenta que está hablando de la situación que él ya explicó cómo toma el cebador, que es el trecho de RNA, el trecho de DNA juntos por la actividad de la primasa y la alfa, pero que cuando yo voy a eliminar ese cebador más adelante en la replicación, elimino solo el trecho de RNA. Por eso insisten mucho en cebador de RNA, en cebador de RNA, porque es una impureza. Acá no piensen que ustedes van a hacer un poquitito de RNA, porque si no van a terminar perdiendo otra vez tarde o temprano, no se va a quedar ahí eso. Entonces sí, por más de que la propuesta sea, porque esta es una propuesta que usa nuestro libro y usan varios también, que están juntos, la primasa y la alfa, porque ya se vio que como que actúan luego juntas, ¿verdad? O sea que están juntas y actúan juntas durante el proceso de replicación. Pero a la hora de trabajar en arreglar en el telómero, en la punta, la primasa se inhibe, por decirlo así rápido. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? No sabemos, pero no hay RNA. No hay RNA. Puede ser que le esté acompañando nomás como buen compañero la alfa y solo la alfa sintetiza DNA. Porque antes se pensaba eh, que era la delta, la epsilon, no que la beta, y no que es de la cadena si va a ser continua, si va a ser discontinua, y una gran discusión. Y ahora solucionaron el problema, le dieron a la alfa, creo que es la que va a quedar, ¿verdad? No sé si se va a quedar definitivamente eso, pero por lo menos creo que es. Y pienso que va a ser así. Y no se olviden, no le pongan RNA solo por eso. No es la versión, no tiene luego lógica. Si no, vas a tener que eliminar otra vez, ahí otra vez la misma. El mismo círculo vicioso va a hacer y nunca va a solucionar. Bueno, y esa es la esencia de la telomerasa. No se olviden que la traslocación, independiente al dibujo, independiente a la definición, así de que no especifica muy bien, es disponer de este
tenemos 3'. Esa es la esencia en disponer. Tengo que usar para poder hacer que la alfa rellene, por decirlo así. Lo que falta. Y cuando tú acá la alfa, acá el molde es ya su propio DNA otra vez, que era luego su molde original. No es más RNA de la telomerasa. Bueno. Con esto nosotros terminamos replicación. Voy a dejar de compartir y vamos a empezar transcripción. Entonces, mientras que yo organizo acá esto, pueden irse al baño, levantarse, relajarse un poco, taparse un poco más, darse la vuelta. Pues seguro que te están acostados. Yo nomás que no me puedo estar acostado. Pero el jueves pasado, literalmente, estuve en esa situación. Guille me convenció de suspender nomás. La esposa nomás me decía, me insistía. Después ya nomás ya lo le avisó a Dani. Ok, voy a... después le pongo en el Classroom. Voy a organizar un poquito acá. Y vamos a irnos ya a la transcripción porque después yo ya dejé todo en una diapositiva, nomás toda esta parte de genética. Está bien, Rosa. Es que invita luego a acostarse este frío. Yo en esa media hora que les doy también me acuesto. Me acuesto y miro mi reloj. Ay, ya me tengo que levantar otra vez. Matías ya quiere. No, hoy tenemos que continuar porque hay un buen sol y está bien. A lo mejor la otra semana hace más frío. Creo que se me pasó la. Hay que aprovechar también y continuar por eso. Hay que dar sentado la clase con su lechuga cocido. Mate, necesito más mate. Ok. Vamos a introducirnos en la transcripción esta mañana. En la transcripción nosotros vamos a vamos a usar algunos conceptos parecidos también a la replicación, por eso a mí me es más fácil empezar por replicación, ya me es más fácil también para explicar algunas cosas en la transcripción. En la transcripción nosotros vamos a usar también, vamos a tener que enfocarnos en hacer RNA para que después o sea, lo que hacemos en la transcripción es enfocarnos después para sacar la información de ahí del DNA porque tenemos que traducir, entonces tenemos que expresar después. Entonces en la transcripción lo que se hace es copiar en la replicación, que fue el capítulo anterior, nosotros generamos DNA a partir de DNA, que es la esencia. Ahora, los retoques que hacemos durante la replicación para poder trabajar y llegar al objetivo, que es obtener DNA a partir de DNA,
y usamos de paso, por ejemplo, trechos de RNA porque necesitamos usarlo de paso, o usamos un molde de RNA para completar ahí después por la actividad de la telomerasa, esos son ya detalles porque el objetivo es tener DNA a partir de DNA. Esa es la esencia de la replicación. ¿Qué herramientas usamos por el camino? Eso ya entra en las explicaciones del proceso en sí. En la transcripción, la esencia es tener RNA a partir de DNA. En la replicación, yo usé toda mi molécula de DNA. Toda mi molécula de DNA usar en la replicación. En la transcripción, yo voy a usar partes nada más de la molécula de DNA. No voy a usar así de punta a punta. No voy a tener problemas en la punta, nada, que no voy a usar de punta a punta. Entonces, uso solamente algunas partes del DNA, solo algunas partes del DNA. Y esas partes del DNA que yo voy a tener que usar, tengo que entender qué son, cómo se entiende esas partes del DNA que yo voy a usar. Entonces voy a tener que agregarle una diapositiva en blanco y explicarles antes de entrar propiamente en el capítulo 11, vamos a trabajar con algunos conceptos que están en el capítulo 10, que solamente esa parte ustedes trabajan, creo que era el 10, donde habla de la complejidad del genoma eucariota, está antes, y van a tener que trabajar con el libro de Robertis. En la parte que es de GEM, el libro de Robertis, ustedes lo van a usar acá como un libro base para la parte de entender la estructura de un gen, pero no es libro base de replicación, transcripción, traducción. Es solo para entender la estructura del gen. Entonces acá, en la estructura del gen, el libro de Robertis es su libro base, porque nuestro libro no explica nada en relación a lo que nosotros ya tenemos que conocer antes. Entonces lo que van a hacer cuando van a entrar a transcripción, van a ir al libro de Robertis. Bueno, antes van a leer la complejidad del genoma eucariota, que yo les voy a explicar también acá, del Yera, que está en el capítulo 10, una partecita. Les voy a dar ya lo... Me... un rato que voy a... Ya ver un poco. El 10, el 10.4 es lo que ustedes van a estudiar para entender entrar en la transcripción, el 10.4. El 10, todo el capítulo 10 lo que les va a mostrar, les va a hablar es de cómo se organizan las cuestiones de, de la información y cosas así. Entonces les va, en realidad el 10 es lo que les va a explicar la estructura del gen, pero no es muy, les habla el concepto del gen, o sea, si quieren leer el 10, lea para ubicarse, pero no es para que yo les pregunte en el examen todo eso, porque tienen que ubicarse nomás, ¿verdad? Les va a hablar de cuestiones de herencia, el concepto de gen, seguro les va a contar toda la historia de que se levantó, se fue, va a venir desde Mendel, no sé, ¿quién más seguro que va a hablar ahí? No me acuerdo. Mendel, tal Thomas, no sé, no me acuerdo. En Moscas. Ahí voy a agarrar el libro, ahora voy a ver. Entonces les va a explicar cómo es el cromosoma. En realidad ya les va a servir para ubicarse en todo lo que puede venir ya después en nuestro
nuestras clases, ¿verdad? Pero yo no les digo, empiecen eh, leyendo el 10 antes de empezar replicación y todo eso, porque hay conceptos que nosotros no usamos. Entonces, lo que puede ocurrir si yo les digo, bueno, terminamos en mitocondria y lean el capítulo 10 para entrar en genética, es muy posible que se me pierdan, pero se me pierdan, porque habla de conceptos como cromosomas ligados, cosas así que nosotros no nos damos en el CPI, entonces el alumno se me pierde un poco mucho, ¿verdad? Habla de la recombinación, ahora estoy mirando. Entonces, pueden leer como algo que les pueda ubicar en el tema, pero no se estresen porque usted tiene que saber recombinación, porque usted tiene que saber los genes ligados, el mapeo, no sé si acá ya habla de mapeo cromosómico, no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí les va a hablar, por ejemplo, ya de cromosomas homólogos, cosas así que yo ya les voy a luego explicar después también, o sea, les voy a luego explicar en algún momento, ¿verdad? Les va a hablar de la naturaleza química de los genes, ya sabemos, es DNA, a lo mejor ya les habla de algunos experimentos y va a terminar con la propuesta de Watson y Crick, que nosotros ya dimos esto en ácido nucleico en la química. O sea, por eso yo odio el capítulo 10. Chargas, seguro les va a hablar, o sea, ya es obvio todo, ¿verdad? Eh, y después van a entrar en el 10.4. Ese sí es lo que yo quiero que estudien para ubicarse ahora. Ese sí. Y les puedo preguntar sobre el 10.4. No es solo para ubicarse porque sí, cultura general. Tienen que entender el concepto y tener ahí toda la parte de la organización de la complejidad del genoma eucariota. Eucariota. Entonces, los nombrecitos que le dan, cómo se organizan, las técnicas de estudio no. Entonces sí, porque se le llama DNA. Les voy a explicar ahora. Y el 10.4. Si ustedes quieren continuar con el 10.5, ese ya es solo cultura general. No es lo ni para ubicarse como las partes previas del 10. Es solo cultura general. Si alguien quiere saber más, puede estudiar este. Ahí ya les habla en algunos casos cómo se desempeña la telomerasa y ahí que cuestiones evolutivas también. Pero no, si alguien quiere saber más, puede leer en enero, porque ahí van a tener un poco más de tiempo. No se pierdan con el capítulo 10, no se enreden con el capítulo 10. Entonces, todas las partes previas al 10.4 les puede servir para ubicarse y en realidad el Robertis le explica mejor el gen. Por eso que en vez de hacer todo lo previo al 10.4, yo les llevo nomás al Robertis. Pueden usar cualquiera de las ediciones del Robertis porque van a usar solo el capítulo del gen. Por eso cuando me preguntan qué edición, cualquiera, porque en realidad yo solo necesito que ustedes conozcan algo básico y se ubiquen. Pero sí les puedo preguntar sobre el gen y el 10.4, pero va a ser así básico. Nada de enredarse demasiado porque independiente a más información, menos información que pueda traer algunas ediciones del Robertis, eh, lo que usamos nosotros sigue siendo lo mismo, no cambió eso. Sigue siendo lo mismo en la esencia básica. En la esencia básica. Sí puede tener algunas pequeñas variaciones en algún concepto, le agregó algo, le sacó, había sido, este ya no es así, ya está, pero no influye en lo que nosotros tengamos que saber ahora para el CPI. Entonces ustedes lo que van a hacer es irse al Roberti, que les voy a explicar ahora una parte. Eso del 10.4 le voy a explicar ahora, le voy a explicar ahora el tema también del Roberti, que se da, ¿verdad? Y después en el 10 ahí van a terminar con, no me acuerdo si acá ya les traigo, un poco. Tengo el libro físico y ahí. Bueno, entonces
estiran del capítulo 10 lo que necesitan para ubicarse. Y voy a explicarles eso ahora. O sea, esa parte nomás vamos a dar esta mañana, no vamos a entrar en el trabajo de la replicación, la transcripción misma todavía. Entonces, voy a mostrarles cómo se van a ubicar. Después voy a borrar, así que tienen que tomar ya nota. Bueno, ustedes van a tener todo el genoma de un ser vivo. Entonces el genoma es el conjunto de DNA que tiene el ser vivo. Y después se centran en el DNA nuclear. Entonces acá ustedes se centran en el DNA nuclear. Ese es todo el genoma, o sea, todo el conjunto que tiene, todas nuestras células va a tener las mismas características de información. Solo que si ustedes agarran, si es justo un espermatozoide o si es un óvulo, porque les llaman, yo les dije llámenle ósito, pero en realidad cuando el ósito ya es fecundado, la medicina misma sugiere llamarle óvulo también, o sea que se llama así, ¿verdad? Es una sugerencia. Entonces no está mal que ustedes le digan óvulo, es un fin. Entonces todo el DNA, pero si justo agarran los gametos, van a tener la mitad de la información, no, pero va a estar la información, o sea que no le va a faltar al ser vivo información para su grupo sanguíneo, su color de ojo, sus características de todas las enzimas para la glucólisis, para la cadena respiratoria, no le va a faltar, solo que va a estar en una copia nomás, no es que por eso va a tener la mitad nomás de la estructura de la cadena respiratoria ni nada, o sea, va a estar toda la información, solo que se reduce a la mitad. En las células somáticas, esas informaciones están duplicadas. En el resto de las células de nuestro cuerpo. Menos en el glóbulo rojo que no tiene núcleo, pero que las células previas sí tienen, ¿verdad? Y las plaquetas que son restos nomás también, pero el megacariocito sí. Bueno, entonces todo este DNA ustedes piensan tener un núcleo de una célula cualquiera. Y tienen todo el DNA. Entonces piensen en las, perdón, en la secuencia. Y la secuencia, por más que yo tenga millones de pares de bases, y a veces los libros nos van a decir, tiene 10 a las no sé cuántos millones de pares de bases, que yo no me ubico luego mucho en esos números, pero para eso sirven los números de la medicina, ustedes ahí van a dimensionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, por más de que tengamos que inventar 3 millones, pero si ustedes buscan en esos 3 millones de pares de bases, lo único que van a encontrar es adenina, timina, guanina, citosina. Adenina, timina, guanina, citosina. No en ese orden, pero esas bases van a estar. Entonces, por más de que nosotros tengamos solo, digámosle, 4 letras, por decirlo así rápido, para ubicarnos cómo después se contextualiza a la hora de leerlas, igual podemos tener variedad en la forma de combinar las secuencias. Entonces pensamos en las secuencias del DNA, todo el genoma que hay, no es una molécula de DNA, los 46 cromosomas o los 23 en las células germinativas o los 22 pares autosomas y el par sexual, entonces 46 en las otras, como quieran llamar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos toda la secuencia y ahí se divide en lo que sería el DNA, que está muy repetido. O sea que le dicen DNA en secuencias muy repetidas. Entonces le dicen altamente repetidas. Lo voy a decir así. Repetición, me refiero a eso, y es alta. Este es de altamente repetido. Entonces se distribuye por todo el genoma, le dicen. Voy a inventar una secuencia, vamos a suponer así, pero no es así tan corto, ¿verdad? Pero nosotros vamos a inventar nomás para ubicar. Adenina, vamos a hacerlo práctico. Adenina, timina, guanina, citosina. Así,
rápido. Y que eso se repite en el cromosoma número 1 muchísimas veces. Por todos lados encontrar esa secuencia, ¿verdad? En el ejemplo que doy es corto, tiene más longitud. Y eso otra vez se repite en el cromosoma 20, en el cromosoma 13, en el cromosoma 15, en el cromosoma X, en el cromosoma Y, está por todos lados. Entonces es altamente repetido. Después hay otra secuencia, vamos a inventar otra vez. Va a ser secuencia adenina, guanina, citosina, timina. También nomás de orden. Y ese se encuentra, pero no tan repetido como la anterior. Entonces le llaman moderadamente repetida. Moderadamente repetida. Y después tenemos una secuencia que le dicen secuencias únicas. Pero acá vamos a entender algo. Le dicen secuencias únicas porque cuando existe eso, porque sí puede repetirse, pero no son de las altamente repetidas y moderadamente repetidas, la información que tiene es para lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Acá era, inventamos adenina, timina, guanina, citosina. Acá cambiamos de órdenes. Y acá vamos a cambiar de orden otra. Vamos a hacer timina, adenina, guanina, citosina. Entonces, esa secuencia le dicen secuencia única por lo que significa que cuando aparece, porque puede aparecer, solo que no se repite como estos, así altamente ni moderadamente, significan la misma cosa. Vamos a suponer que esa secuencia timina y adenina, guanina, citosina, creo que le dije en ese orden, signifique para nosotros albúmina o signifique para nosotros, no sé, citocromo, tubulina, algo más fácil, práctico. Entonces, eso significa tubulina. Es la información para la tubulina que la célula tiene que expresar porque va a usar la tubulina en su citoesqueleto. Para los microtúbulos que van a estar en el citoesqueleto, para los que van a estar en el cilio, para los que van a estar en el flagelo, para los que van a estar en el uso mitótico, en el uso meiótico, o sea, necesita de eso y está en su información. Entonces, cuando yo vuelvo a encontrar eso en el mismo cromosoma o en otro cromosoma, significa tubulina, pero no hay mucho. Aún así les va a aparecer cuando le dice son genes en tándem. Quiere decir que tienen copias y están unas seguidas de la otra. Entonces yo inventé así. Voy a hacer y después voy a borrar. Timina, adenina, guanina y citosina. Bueno, y este para nosotros es tubulina. Vamos a inventar que sea tubulina alfa. Por eso en el capítulo 10 en cuestiones evolutivas le explica algunas situaciones así como para ubicarse, pero a veces los alumnos terminan leyendo y se pierden más antes que ubicarse, pero por eso no le digo, ese sí vamos a evaluar y cosas. Entonces este para mí significa tubulina. Este mismo puede estar repetido acá. Entonces empieza de nuevo, timina, adenina, guanina, sí, esto es cortito lo que yo le estoy dando, no es así tan corto, es largo. Y pero esto qué significa para mí? Significa tubulina. Y puede volver a repetirse acá. ¿Y qué significa para mí? Tubulina. Entonces yo voy a decir, este es el gen para la tubulina, este es el gen para la tubulina, este es el gen para la tubulina. Y voy a decir, acá hay 3 genes en tándem de la tubulina. Están repetidos ahí. Y a veces les va a decir, hay 100 copias en tándem. Y los alumnos dicen, no, pero la profe me dijo que no se repite. Pero la repetición ahí se refiere a la información nomás. La secuencia es única porque si yo le cambio acá ya no va a ser tubulina, a lo mejor va a ser actina. Entonces no significa la misma cosa cuando ya cambio la secuencia. Y no son altamente repetidas ni moderadas como esto. Estos son 100 repeticiones, no es nada.
No, no es para ese mundo el genoma que estamos hablando. No sé, una bicoca. Entonces, está acá en tándem, por eso les va a decir, los genes están en tándem. O bien les dice, los genes están distribuidos en tándem a lo largo del cromosoma, estoy inventando, 20. Entonces, acá hay como 3 copias y en el mismo cromosoma, si este es el cromosoma 20, por ejemplo, acá están hasta una copia y otra copia, los 3 que dibujamos acá. Y después en el mismo cromosoma hay espacio, millones de pares de bases, cosas así, y empieza otra vez en tándem la misma copia. Puede ser 3, 4, y así se suma, ¿verdad? Puede haber lo que se llama un DNA espaciador entre ellos. Acá puede haber DNA que no hace parte de este gen que le llaman espaciador, ¿no? Y después empieza a traer la copia. Y puede ser que les diga, están distribuidos a lo largo del genoma. Entonces, este sí es el cromosoma, creo que les dije 20 por inventar, y este es el cromosoma 13. Y bueno, y acá yo encuentro, te hace, mira, acá hay una información para tubulina, ¿verdad? Para tubulina, no me acuerdo qué dije, alfa. Entonces se distribuyen así, pero no son los mismos conceptos de las altamente repetidas y moderadamente repetidas cuando decimos que son copias únicas en su información y que puedo tener copias de eso esta vez. Por eso ahí aparentemente hay repeticiones, pero no se refiere al hecho de que hay muchas ni moderadas como los otros. La información son secuencias únicas. Puede ser que tengan algún parecido con otros. Por ejemplo, puede haber otro gen que tiene TA y acá se hace G cambia y ahí ya cambia la información. Que por eso les dije que por más de que tengamos pocas bases, eh, igual puedo variar muchísimo la secuencia en la información, ¿verdad? Yo no sé si hay una forma de borrar todo una vez. Elimino mi diapositiva, ¿verdad? Pero ni me estreso queriendo aprender. Ustedes saben, seguro saben todo, ustedes son muy rápidos, pero yo ni ahí, no, y ni quiero aprender. No veo la hora que hagamos presencial. Bueno, ok. Ahora, opciones, acá, me voy de nuevo acá. Ya les presenté por qué se llama secuencias únicas. Me voy de nuevo acá. Y acá ustedes van a dividir otra vez según el tamaño, en diferentes tipos. Se va a llamar satélite, mini satélite, microsatélite, les va a dar algunos nombres específicos y solo usan lo que dice el JERA. No vamos a usar otros porque también hay algunos ejemplos un poco variados, algunos pareceres un poco variados, pero la intención es que entendamos qué es lo que me quiere decir en relación a lo que yo tengo que entender para la transcripción. Y acá también tenemos unas partes que dentro de estas moderadamente repetidas están otra vez las que son muy repetidas, o sea, las que son muy repetidas, pero no como estas. Y están también las que son de secuencias menos repetidas o se parecen a estas. Entonces, a este punto nosotros vamos a decirles que acá, después le vamos a completar las letras. Entonces, lo que hace el ser vivo a la hora de usar el DNA, usa la transcripción para transcribe esta parte, porque ahí hay información de las características de ese ser vivo, de esa célula. No todo el DNA, nosotros sabemos que el DNA es de la característica, es el material genético, pero no es así de punta a punta y todo el DNA, sino que hay partes que se usan como características y hay partes que no se usan. Entonces, a estas secuencias únicas le llamaron gen, a las secuencias únicas. Entonces, a todo esto le llamaron basura, pero no es todo así tan, ya les voy a indicar.
Entonces acá le dicen que este va a tener una parte codificador, perdón, no codificador, lo voy a usar acá otra parte, y otra parte que es codificador. Entonces, que en la parte codificadora hay secuencias que se comportan como estas, y entonces en esta parte también hay gen, pero vamos a suponer lo siguiente, del 100% de este, vamos a suponer 90, vamos a ser buenitos, 90. ¿Por qué digo bonitos? 90% le vamos a dar a este y 10% nomás le vamos a dar a este. Vamos a ser buenos ya porque le damos 10. Menos luego puede ser que le diga el. Y del 100% de todo esto, que es todo el DNA del cuerpo, de las células, de todo lo que están viendo, todo esto es vamos a ser bonito también con la otra parte, le vamos a dar un 90, puede ser menos, 90%. Y esto es solo un poquito, es un 10%. Ya somos buenitos en darle 10. Algunos libros le va a dar 5, algunos, pero eh, no, como no se sabía bien todo esto, y era muy difícil secuenciar todos los cromosomas del ser humano porque es complejo, porque de repente se puede hacer, no sé, qué ejemplo les voy a... cebolla que comemos cabeza, no sé si la otra, pero digamos que no me acuerdo, ¿verdad? La Allium cepa se llama. La cebolla tiene nomás 8 cromosomas, o sea, 16 es un número 2F, número diploide, el nuestro es 46. Entonces, vamos a suponer que yo quiera estudiar el genoma de la cebolla y me va a ser más fácil porque tengo como 8 cromosomas nomás lo que yo tengo que analizar, por decirlo así, porque el resto es su copia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros ya hay los 23, ¿verdad? Porque 22 son autosomas que están en copia, 23 es por 23 pares, ¿verdad? Pero yo voy a decir, voy a pensar del 1 al 22, ahí ya son 22 diferentes. Después voy a poner el cromosoma X, ya es uno más, 23 diferentes ya. Y también tengo que considerar el cromosoma Y, porque existe eso. En los varones hay XY. Entonces, también tengo que ponerle la I ahí para estudiar. Entonces, son 24 cromosomas que tengo que estudiar cómo se comportan realmente. Por más de que hablemos de 23 pares, en realidad son distintos. Al final, 24. Y se duplican uno. La X en las mujeres, en los varones hay XY. Entonces costó muchísimo y se desarrolló lo que se llama el proyecto del genoma humano. Ese fue el boom luego. Si en el 90, no me acuerdo si fue en el 96 por ahí. Bueno, imagínense en los años 80 por ahí, que ni se van a imaginar ustedes, ¿qué se van a imaginar? No estaban ni en el proyecto seguramente. Y vino en los 80 por ahí, vino la telomerasa. Pero yo no me acuerdo si en el 80 en el 80 lo único que me acuerdo del México 86. Ni por si acaso le registro la telomerasa. Pero ¿qué pasa? También era más criatura, ¿verdad? Que viene en el 90 y ya era más grande. No me acuerdo qué año, 96 parece que era. Voy a inventar. Vino Dolly, clonación. Ese fue, porque salió por todos lados. Dios mío. Dolly, la clonación, la oveja. Dolly. Dolly vivió poquísimo. No me acuerdo cuánto. Por ahí ustedes van a buscar, van a googlear. Y después en el 2000,
3, 4 por ahí sí ya estaban, ya era grandecita en la facultad, ya no me recibí. Y vino el proyecto del genoma humano. No, 2003, 2004, ahí yo ya estaba empezando a enseñar el CPI, pero no soy tan vieja. Y vino el proyecto del genoma humano. Ese sí fue el boom del boom. Lo más top, top, top en genética. Porque se secuenció el genoma humano. Se quedaron algunas lagunas. Pero todo lo que trajo consigo el proyecto del genoma humano eh, implicó que se desarrollen nuevas tecnologías, porque antes, por ejemplo, se estudiaban los cromosomas y llevaba mucho trabajo. Entonces, como que con el proyecto del genoma humano se crearon nuevos software, por ejemplo, la biotecnología técnicamente nació también, no sé si nació, no quiero mal informarles, pero por lo menos se desarrolló más y es que ya estuvo antes, ¿verdad? Pues no me acuerdo. Y se trabajaron muchos países, fue un proyecto muy grande, pero Watson y Crick en el 80, ¿qué? 50 y algo, ya, Watson y Crick eh, propusieron el tema de la estructura del, del DNA, que es lo que usamos ahora, de la hélice. Eh, entonces ellos trabajaron, uno era estadounidense, otro era inglés. Eh, Watson parece que era el estadounidense y Crick el inglés. Uno era el maestro del otro. El inglés era el maestro del americano. Entonces, eh, después se creó el proyecto del genoma humano y uno de ellos, el americano, fue otra vez el director del proyecto del genoma humano. Y fue voluntario, se estudió en él también. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vino el boom y se quedó otra vez con muchas lagunas. Muchas lagunas otra vez tuvo el proyecto del genoma humano, pero por lo menos ya se secuenció el genoma humano. Falta todavía dilucidar algunos temas, todo así, pero cómo funcionan ciertos asuntos, pero se fue dilucidando mejor. Entonces ahí también se perfeccionaron algunos. Puede ser que los libros más antiguos digan 90, 10, otro diga 95, 5, 80, 20, pero igual la esencia no cambió. La esencia no cambió. Sigue siendo la mayor parte lo que le dicen basura, pero le dicen basura en el sentido de que ahí no hay gen, y se considera que obviamente no se transcribe, se considera, obviamente les digo ahora con las informaciones que tenemos, no sabemos cómo después cambia la situación, pero creo que ya no va a cambiar mucho en genética, a no ser que justo se descubrió que, vamos a suponer que justo se descubrió en esta zona algo que realmente no era altamente repetido y pasó a moderadamente repetido, o que se equivocaron luego así abismal y había sido, era un gen y cambia acá. Pero aún así, si una partecita de este llevamos acá, este numéricamente no va a hacer nada en millones, millones de pares de base, ¿verdad? No por eso va a pasar a ser 50% de este y 50% de este, no. La esencia en los números, por más de que hayan pequeños ajustes, no cambió todavía en la esencia. La mayor parte de nuestro DNA le consideramos todavía que no hay información genética de características que expresan en la transcripción y que muchos de ellos siguen una herencia mendeliana. Muchos de ellos digo porque no todos siguen una herencia mendeliana. No es que todo se hereda así como Mendel dijo, pero la mayor parte y muchos tienen algunas bases mendelianas, entonces Mendel sigue siendo el padre de la herencia. Entonces, esta parte le llaman basura. Y esta parte es lo que se usa para transcribirse y expresar después en alguna forma en proteínas.
por más que la transcripción incluya un transferente, un ribosómico, que no tiene la información de secuencia de un aminoácido como lo tiene un mensajero, igual todos se concentran en el trabajo para generar proteínas. Y por más de que en los últimos tiempos también se hablaron de otras formas de RNA que no son las estrellas, mensajero transferente ribosómico, sino pequeños RNA, nucleolares, los MI, los SI, los PI, que van a conocer, ¿verdad? O los RNA que hacen parte de la estructura de la telomerasa, de la partícula de reconocimiento de la señal, de las U que vamos a ver, fueron creciendo, ¿verdad? En información de qué es lo que se tiene. Nos salimos de lo clásico mensajero transferente y ribosómico, pero nos salimos de lo clásico que siguen siendo ellas las estrellas, ¿verdad? Le vamos agregando nomás un poquito más de otros coprotagonistas en toda esta historia, ¿verdad? Entonces, acá se da lo siguiente. No es tanto así de basura que no sirve para nada, no sirve para transcribir y expresar en proteínas, es la esencia ahí. Entonces le llaman basura, una forma nomás de decirle pobrecito, acá no piense que este ahora va a salir a decir que todos estos años le hicieron bullying y todo eso, hasta ese va a estar más sensible, ¿verdad? Bueno, yo también sirvo para algo. En la basura también buscamos cosas importantes porque hay formas de reciclar. Entonces, ¿qué ocurre? Y cómo se nos estresó el RE en este tiempo también, ¿verdad? Esperemos que este nos salga después de reclamar sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Esta basura que le decimos sirve mucho para cuestiones, por ejemplo, que se usan en forense, en paternidad, en genealogías de familia. ¿Por qué? Porque puede ser que ocurra esta situación. Por ejemplo, con los grupos sanguíneos. Yo soy del grupo 0RH negativo. Alguno de ustedes también seguramente va a ser de ese grupo sanguíneo. Y otros van a ser A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, pero puede ser que unos sean más frecuentes, otros sean menos, ¿verdad? Entonces se trabaja con eso. Yo puedo ser RH negativo y entre ustedes que son ahí 200, 300 puede haber alguien negativo, pero no quiere decir que precisamente seamos familia. Entonces, es una información propia de la especie. Entonces, ¿qué pasa? Si buscan, o el del grupo, entonces los grupos sanguíneos, o de la hemoglobina, entonces, que están los cromosomas 11 y 16, si buscan mi información de hemoglobina, van a encontrar que es igualita al de ustedes, no quiere decir que eso sea, por eso seamos familia, somos de la misma especie, eso es lo que va a decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si buscan relacionarnos como familia, de repente buscar cuestiones de genealogías, y si buscan grupos sanguíneos, por ejemplo, es muy probable que no se pueda dilucidar. Claro que en algunos casos sí, porque se determina luego cómo se comporta, ¿verdad? Por herencia mendeliana y no existe la posibilidad, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que yo, o sea, yo por una cuestión de herencia mendeliana, y si yo soy del grupo cero y tengo eh, mi pareja es del grupo cero, por ejemplo, suponiendo, y tengamos un hijo y es del grupo A, no es nuestro hijo. O le adoptamos, o si vio que en mi panza y nació de ahí, algo pasó ahí, posiblemente pulea cerca. Entonces, no sé, no puede, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas, el famoso lechero, ¿verdad? Pero hay cosas que sí se pueden determinar y otras que no. Entonces, en algunos casos, como no, me uso de ejemplo porque después ahora dicen, no, bueno, están muy sensibles ahora las generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No se puede en algunos casos determinar diferencias, o sea que no se pueden determinar diferencias con otros, entonces necesariamente tenemos cosas en común que no nos hacen sí o sí parientes,
Entonces por eso se busca acá, porque se piensa que aquí en esta zona tenemos algunos puntos que sí se repiten en herencias familiares. Entonces, y que es propio también de la especie, pero que sí puede mantenerse en una familia. Y se busca ahí para hacer las genealogías, los parentescos, cuestiones de paternidad, cosas así. Con cuestiones de paternidad es más fácil usar estas informaciones, con cuestiones de maternidad también se usa esta información, es raro nomás pues que con cuestiones de paternidad lo que más se trabaja, ¿verdad? Pues los hombres lo que se hace más lo desentendido, ¿verdad? Las mujeres como que, bueno, nuestro es nuestro, ¿verdad? Pero con cuestiones de maternidad también es útil esto, pero se suele usar mucho mitocondrial por herencia materna que ya dijimos, ¿verdad? Entonces, esto no es así tan basura, basura. Sirve para algo, pero no sirve ahora para nuestro capítulo. Para nuestro capítulo no vamos a usar. Entonces van a estudiar, van a leer el capítulo 10 en la sección 10.4, van a anotar todo lo que les dice, solo lo que les dice ahí. Si no tenemos mayores informaciones, no importa, todo lo que les pregunte va a ser en relación a eso nomás. Sirve para preguntarles ahora, pero no sirve para nuestro capítulo de transcripción. En nuestro capítulo de transcripción estamos usando esta zona. Entonces tenemos que entenderle al gen y estudiar qué es lo que es un gen. Entonces el gen tiene muchas definiciones. El gen les puede decir a alguien, es DNA. Claro que es DNA, nadie discute eso, pero no es todo el DNA. O sea, no todo el DNA es gen, pero un gen sí es DNA de punta a punta. La parte que le toca al gen es DNA, eso sí o sí. Les va a decir, es la que guarda la característica de los seres vivos, se hereda. Eh, entonces tiene muchas definiciones, definiciones moleculares, definiciones de herencia mendeliana, todos son válidos, todos son válidos. Al menos que salga una definición medio descabellada que no nos cierra, ¿verdad? Entonces, eh, ya vamos a darnos cuenta. O sea, a veces definen de diferentes maneras, pero la idea central es la misma. Es la misma. Y la parte del gen es lo que nosotros vamos a usar, lo que es gen, lo que nosotros vamos a usar en una transcripción. Entonces, todo el capítulo de transcripción se va a dirigir al gen. El resto del DNA no me sirve para eso. No voy a trabajar con eso. Por eso que en la replicación trabajamos con todo el DNA de punta a punta y tenemos problemas en la punta y hay que solucionarlo. Pero en la transcripción no trabajamos con el DNA de punta a punta, solamente trabajamos con las partes que son de información para características genéticas del gen. Bueno, por eso, cuando ustedes entiendan esto, van a ir al libro de Robertis y van a leer la estructura del gen. La estructura del gen. Y van a dividir en gen para el mensajero, gen para el transferente y gen para el RNA ribosómico. Entonces ustedes van a tener que entender que por más que tengan muchos genes, mucha información, ustedes a la hora de trabajar van a empezar con la base que tienen que buscar genes para un mensajero, genes para algún transferente, para algún mensajero y para algún ribosoma. Que a la hora que ustedes trabajen con estos genes, que son DNA, genes, ustedes van a obtener el RNA correspondiente. Entonces van a tener el RNA mensajero, que se va a dividir en cuantos miles, miles y miles y miles, millones que ustedes estimen de información para una determinada proteína. Basta con que miren el cuadro de las proteínas asociadas al TINA, ella por lo menos pueden tener unos 20 fácilmente. Obviamente no vamos a ver todo, pero la base para un mensajero, por más de que sean para actina, para tubulina, para colágeno, para elastina, para el colágeno nomás luego hay más o menos 30 genes. Y
y que incluso se piensa que tienen diferencias, por eso son 30 genes diferentes, no es que se repiten nomás, ¿verdad? Para las globinas, Dios mío, esto es una cosa sin fin. Entonces, como siempre les digo, en genética se responde una pregunta, aparecen 100. Mejor no ni quieras responder esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Generan del gen, que es el DNA, generan el RNA, que se llama también, por ejemplo, mensajero, el gen para el RNA mensajero, generan la molécula de RNA mensajero para determinada información proteica, para una secuencia de aminoácidos, así le va a decir. Porque después esa secuencia de aminoácidos, que puede ser quedar en péptidos, ser una proteína, porque le va a dirigir a la proteína, porque ese es como lo máximo, ¿verdad? Le va a estar aclarando si es un péptido, solo es glutatión, solo es TRH, solo no le va a estar aclarando, es una secuencia de aminoácidos. Se quedó en donde se quedó. Porque después va a tener otras situaciones, por ejemplo, si es una proteína para la matriz extracelular y va a pasar por el RE y van a glicosilar, van a transformar, entonces ya no es propiedad de la genética. Que hace ahí ya es el RE. Entonces, el gen es DNA. El producto en la transcripción es el RNA, es el transcripto, el RNA. Si mi gen es para mensajero, voy a obtener RNA mensajero. Si mi gen es para transferente, voy a tener RNA transferente. Acá hay diferentes, otra vez en cantidad, muchísimos. Acá hay otra vez en cantidad, pero esto se define otra vez. Esto es como que no puedo decir un número exacto, puedo estimar. Esto hasta ya puedo dar un número exacto porque ya hay números más claros. Entonces a veces nomás de acuerdo al libro varía un poco en algunas situaciones, pero no es tan aberrante no es tan abismal la diferencia. Entonces hay libros que le dice, hay unos 60 tipos diferentes, otros van a decir, ay, son unos 50, son unos 4, ¿verdad? Pero sí ya podemos dar un número estimado y usamos el que nos da nuestro libro base. Y acá yo voy a tener los tipos, perdón, mejor establecidos. Uno se va a llamar RNA ribosómico 5. Otro se va a llamar RNA ribosómico 5,8. Otro se va a llamar RNA ribosómico 18. Vamos a hablar en eucariotas. Otro se va a llamar RNA ribosómico 28. O sea, hay 4 tipos de RNA ribosómico. Esto pueden haber millones de copias ahí en las células ciclónicas, pero hay 4 tipos nomás. Acá ya está definido también la cantidad de tipos que va a haber. Y acá les puedo dar un número estimado de suposiciones porque son muchísimas proteínas. Secuencia aminoácidica. Los genes. Estos se parecen todos. No importa acá cuánto dividieron. Millones, 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 se parecen todos en la estructura base. La información es diferente. Estos se parecen todos también, por más de que acá ya definieron un poco más que esto. Estos tienen diferencias. Acá hay 2 tipos, no. Hay uno que es para este y hay otro que es para estos 3. Entonces, hay 4 tipos de moléculas de RNA ribosómicos que pueden ustedes repetir cuantas veces quieran, millones, millones de veces en la célula, pero hay 2 tipos de genes nomás, que también pueden repetir, pero hay 2 tipos nomás. Ahora la verdad, ustedes dos nomás van a encontrar por más que repitieron en algún lado la información. Entonces, uno se va a llamar luego gen para el 5S y otro se va a llamar 45S. No hay producto biológicamente activo que se llame 45S. Lo que se desprende de ese son estos. Este es el gen. Entonces, cuando yo hablo del 45S en gen, es el DNA. No hay un RNA ribosómico 45S ribosómico. Sí hay transcriptos que
Y le vamos a llamar el otro 45 porque es durante el proceso de trabajo. Pero él no se va a quedar así para trabajar, biológicamente activa, no. Y este gen, el que origina este, se llama luego gen 5S. Así. Entonces lo que nosotros vamos a ver es cómo se caracterizan estos genes, cómo es en la organización acá en el DNA de estos genes. Para el ribosómico, que vamos a tener que estudiar los dos, para los transferentes, no importa cuántos sean acá, ellos se van a aparecer acá. Los mensajeros, por más que acá tengan millones, acá se van a aparecer. Hay pequeñas diferencias después que van apareciendo en los libros, en excepción cuando estudiamos, pero no hacen parte de la generalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar esta parte del rol, porque la aplicación de esta parte lo vamos a dar acá del YERA, nuestro libro base. Entonces, lo que ya saben que pueden estudiar, si todavía no alcanzan ustedes, generalmente se me adelantan, ¿no? Yo me imagino que el jueves pasado, como no tuvieron clase, dijeron qué suerte, que voy a adelantar todo mi estudio. Me imagino, ¿verdad? Espero que haya sido así. Y espero que no se estén riendo tan fuerte detrás del micrófono, que digan qué ilusa la profesora. Bueno, entonces acá ustedes tienen que, esto lo van a leer del Roberto. Si no lo leyeron todavía, igual pueden esperar porque la otra clase yo voy a empezar de eso, no voy a más continuar ahora, voy a empezar de hasta por lo menos hay clases que vamos, difícilmente que alcancemos muy a las 12 porque como ya les expliqué, yo me tengo que ir a enfermería y me tengo que ir a la facultad yo ahora, para la hora. Entonces me cuesta un poco ya terminar sobre la hora, salir. Entonces, pero 11:30, 11:15, 12 menos cuarto, y eso me da un tiempo, a no ser que justo no tenga clase esa tarde y sí me pueda quedar un poco más de las 11:30. Entonces tenemos esta situación. Empezamos la próxima clase, Dios mediante, con G y después pasamos a la transcripción. Bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Sí, Roberti es el de biología celular y molecular, Rosa. No sé si se llama Eduardo. Eduardo, Git, Poncio, Roberti, algo así son. Porque está creo que el hijo, el padre, pero sí leen genes de eso. Se van a dar cuenta luego si justo es el libro que nos trae lo que yo estoy mencionando. Pero sí, bueno. Eh, ¿Página de qué, Fátima? Yo no les hablé página, les hablé de los capítulos. Capítulo 10 del Gerald y capítulo de genes de Robertico, no me acuerdo qué capítulo es. Por ahí nomás también parece que es 10, 11, 12, porque es de la parte genética. Sí, 13 de Roberti, dice ahí Rosa, pero no sé si coincide con la edición. Los genes. Pero miran por ahí. Buscan en el índice, pero página no les hablé. Por lo que se llama luego gen. No sé si cambió con la edición, justo está dentro de otro capítulo, para mí que no. Justito se llama luego gen. Estructura de los genes, algo así luego se llama. Muy fácil. Y es nada, no sé, 5 páginas ya es mucho, 5 hojas, mucho ya, no me acuerdo, cortísimo. Bueno, nos vemos el jueves. Esperemos que todo esté bien. Bueno, está bien, Rosy. Busquen nomás. Gracias por ayudarnos porque es medio complicado